Todos, bienvenidos a este nuevo webinar de nuestro curso Regulación y Competencia Efectiva en el sector de telecomunicaciones. En este sexto webinar vamos a ver algunas estrategias para mejorar la política regulatoria en la región. O sea, esas son algunas estrategias, ya recomendaciones específicas para mejorar lo que es la política regulatoria en en la región. Entonces, en ese sentido, vamos a dar paso a lo que sería el nuevo rol de las reformas regulatorias, la relevancia de la regulación y el doble desafío del regulador. Sin duda alguna, la crisis asociada al COVID, vengamos ahí desde la crisis asociada al COVID, ha visibilizado y profundizado los retos institucionales, económicos y sociales de la región. O sea, ahí se puso en evidencia muchas cosas. O sea, en la crisis del COVID se puso en evidencia muchas cosas. ¿Qué tan preparados estábamos para pasar por esa crisis en cuanto a lo que eran los medios de comunicación o cosas que se podían hacer a distancia? ¿Qué tan preparados estábamos realmente como país? ¿Teníamos las herramientas necesarias para poder hacer todo eso? Entonces, todo eso puso en evidencia muchas cosas. Desde el punto de vista institucional, se evidenciaron debilidades en la capacidad de sus sistemas de salud, protección social, para hacer frente a la crisis sin precedentes. Las medidas de confinamiento y distanciamiento tuvieron efectos significativos para la actividad económica global. Sabemos que pues, el hecho de estar en confinamiento y distanciamiento hubo un efecto grande para la economía mundial. O sea, hubo despidos, hubo cierre de empresas, no se podía llevar a cabo bien la comercialización de productos. Entonces, ahí las instituciones, los gobiernos vieron y se puso en evidencia qué debilidades tenemos, que a lo mejor si hubiésemos estado con un montón de esa tecnología ya incorporada en nuestros países y regulaciones más eficientes, pudieron haber mitigado un poco los efectos de la pandemia. Sin duda alguna, la crisis asociada al COVID debilizó. Desde el punto de vista, se evidenciaron las debilidades, esto me lo mencioné, perdón, eh, como consecuencia, se desató una crisis en las pérdidas de empleo. Poblaciones más vulnerables se vieron afectadas grandemente, tanto por el virus como en su capacidad para generar ingresos. Entonces, realmente, lo que decía ahí, se descubrieron muchas cosas que ahora en día nos hacen reflexionar en eso que quedó en evidencia y buscar realmente la mejora. Muchos organismos prácticamente se dedicaron en ese momento a hacer estudios, análisis de cómo se debería tener realmente muchas cosas para poder hacer frentes a una crisis como esa, que realmente nos tomó de muchas sorpresas. Se evidenció en la crisis que los esfuerzos por lograr una recuperación sostenible e inclusiva requiere regulaciones efectivas y eficientes que consideren y respondan a la nueva realidad en las tendencias que están redefiniendo el funcionamiento de la administración pública y su relación con la sociedad. Como se mostró anteriormente, únicamente El Salvador y México cuentan con un órgano especializado que concentra la mayoría de las responsabilidades. Entonces, es necesario que realmente todos los países vayamos pensando en ese órgano especializado o si se va a delegar en uno de los ministerios, pues de que el ministerio tenga la capacitación y el conocimiento en diferentes áreas para poder coordinar y manejar lo que sería todo lo que concentra las responsabilidades de la parte relacionada a telecomunicaciones. El resto de países, como dijimos, se han trasladado funciones a algunos ministerios, pero sí hay que capacitar y especializar al personal. Con los años, el concepto de mejora regulatoria ha venido evolucionando, incorporando elementos de políticas públicas y gobernanza. Hay estudios que indican que la adopción de análisis de impacto regulatorio tiene efecto positivo en el bienestar económico, particularmente cuando el proceso interno ahí está sujeto al escrutinio externo.
En nuestro país hemos hecho algo en relación al nuevo rol de las reformas regulatorias, o sea, todo lo que hemos venido hablando, lo que hablamos en el webinar 5, o sea, hemos hecho algo respecto a eso. Reflexionemos sobre lo anterior y tratemos de ver qué nos hace falta en todo lo que hemos visto, tanto en el marco regulatorio como en las instituciones. Eh, Hablando de la región, hay recomendaciones. UIT dice, la brecha digital persiste en las zonas rurales y en todos los grupos de ingresos, género y edad han surgido nuevas y profundas brechas en los grupos vulnerables. Se necesita un cambio de políticas en la regulación. La interacción, la resolución de problemas y la mejora incremental son decisivos en la implementación de políticas. Sin este enfoque ágil, un tercio de la población mundial quedará rezagada. Esto lo dice la UIT, que vamos a quedar rezagados si realmente no se da una mejora regulatoria. Y la UIT ha identificado 5 estrategias políticas y regulatorias que impulsarán la transformación digital. El nuevo equilibrio requerirá de un enfoque de pensamiento sistémico para aprovechar la conexión entre las tecnologías digitales, los bienes públicos y las actividades económicas, y avanzar hacia modelos de gobernanza eficiente, modelos normativos y regulatorios hacia el futuro. Y entre esto tenemos la primera estrategia de desarrollar un liderazgo ambidiestro. Cuando cuando la única constante es el cambio, y aquí estamos hablando ya del cambio tecnológico, porque ya va orientado a la parte de telecomunicaciones, es imperativo un liderazgo político sólido. Los líderes políticos y regulatorios deben combinar enfoques tradicionales y experimentales, combinando la elaboración de normas y su aplicación. Como segunda estrategia, superar los silos y romper la insularidad. Los silos siguen siendo comunes en las instituciones nacionales y en la implementación de políticas, pero la pandemia mundial ha demostrado la necesidad de un enfoque que abarque a todo el gobierno. Entonces, es otra estrategia a seguir como recomendación de la UIP. La tercera estrategia es desarrollar un lenguaje común. La consulta es fundamental para la regulación eficaz y favorable del mercado. Si bien hoy en día la consulta pública sobre decisiones regulatorias es algo común en el 80% de los países, es necesario realmente que los demás países también tomemos dijéramos, ejemplo de quienes ya dieron ese paso. Estrategia 4, replantear y poner en práctica las agendas políticas. O sea, la elaboración de una visión debe equilibrar las necesidades y los deseos, traduciéndolos en metas y sopesando los recursos necesarios. Estrategia 5, mejorar las habilidades una y otra vez. Mejorar las habilidades una y otra vez. O sea, están en constante realmente evolución, nosotros también, aprendizaje. En la nueva normalidad, la velocidad del aprendizaje proporciona una ventaja competitiva para los encargados de tomar decisiones y los reguladores nacionales. Es necesario desarrollar continuamente la experiencia regulatoria, o sea, estar desarrollando continuamente esa experiencia continuatoria, no quedarnos con los conocimientos que ya hemos tenido, las experiencias que hemos tenido, no, constantemente estar viendo hacia dónde van las tendencias mundiales, las mejoras en otros países, por qué no pasamos, hay veces, de algunos puntos. Entonces hay que estar en esa continua experiencia o desarrollo continuo de experiencia regulatoria para integrar nuevas tecnologías, competencias y habilidades y permitir la toma de decisiones basada en datos y evidencia. La OCDE dice, un primer desafío, a pesar de los avances en América Latina y Caribe, aún se enfrenta a diversos desafíos institucionales para la consolidación de uso de instrumentos y políticas de mejora regulatoria ya tradicionales en países más avanzados. Primero, en la región aquí está hablando ya de la región, hay aún mucho que hacer en lo que se refiere a la institucionalidad de las políticas y mejora regulatoria.
y a través de esquemas de supervisión y coordinación que promuevan dichas políticas en todos los órdenes y niveles de gobierno y garanticen su efectiva implementación. Varios países de la región enfrentan desafíos asociados a una dispersión de funcionamiento en lo que atañe a la mejora regulatoria, con el reto de que esto conlleva para una adecuada coordinación institucional. En otros casos, los órganos, como ya dijimos anteriormente, todavía están focalizados en un solo aspecto, la mejora regulatoria, particularmente en el rubro de simplificación, área en la cual los países de América Latina han tenido experiencias más consistentes a lo largo de los años, pero realmente hay mucho más. O sea, no solamente la simplificación de procesos es el todo, hay mucho más. Segundo lugar, la región aún no se ha consolidado en el control de calidad de la regulación a través de uso sistémico del AIR ex ante. O sea, aquí está la regulación ex ante. Esta herramienta considera una buena práctica a nivel internacional para tomar decisiones basadas en evidencia y sigue presentando un desafío importante para la mayoría de los países. Si bien muchos países de la región ya han introducido el AIR en algunos tipos de intervenciones, son pocos los que aplican la herramienta de manera amplia y sistemática en su gobierno central y menos aún los que han avanzado en su implementación subnacional. Asimismo, la evaluación ex post, aquí hablamos de evaluación ex ante y aquí la evaluación ex post. La evaluación ex post sigue siendo una herramienta relativamente ajena a la práctica regulatoria de casi todos los países de América Latina y el Caribe. Tercero, la región ha avanzado en hacer procesos regulatorios más abiertos, transparentes y participativos, pero todavía falta consolidar esfuerzos y garantizar la participación de los diferentes actores afectados e involucrados en el proceso regulatorio. Y sobre todo, lograr que dichos procesos se pongan en marcha. Entonces, sí, ya se han dado avances, pero falta todavía integrar varias cosas. Actualmente ningún país en la región tiene obligación de involucrar a los distintos actores antes de que se comience a escribir el texto regulatorio. O sea, no hay ninguna obligación de a la hora que se va a redactar o reformar una regulación de que se involucre a los distintos actores. Entonces debe ser una obligación involucrarlos para que las cosas realmente se enriquezcan y se vean todos los puntos de vista. Es necesario seguir consolidando la tendencia positiva en el uso de tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer la participación de los actores relevantes en los procesos regulatorios, un aspecto que ha tenido grandes avances en la región, pero que debe fortalecerse tanto en términos tecnológicos como institucionales. El segundo desafío, según OCDE, la adopción o la consolidación de buenas prácticas regulatorias tradicionales mencionadas en el primer desafío, que acabamos de ver, en el contexto de América Latina deben acompañarse con la búsqueda de enfoques innovadores que den respuesta a los nuevos retos económicos, sociales y tecnológicos de los reguladores, que los reguladores enfrentan para avanzar en una nueva agenda de desarrollo inclusiva, sostenible y resiliente, aprovechando al máximo las oportunidades asociadas a las tecnologías emergentes y la innovación. En ese sentido, la recuperación de la crisis pandémica se configura como una oportunidad, o sea, porque todavía hay bastante efecto de lo que es la crisis, entonces hay una oportunidad para repensar el modelo de desarrollo. Algunas jurisdicciones, así como en algunos líderes y centros de pensamiento, han utilizado expresiones como volver a construir y hacerlo mejor. Entonces, pensemos en esta frase: volver a construir y hacerlo mejor. La pandemia realmente generó muchos cambios, cambió el mundo. La manera de hacer las cosas en muchas cosas cambiaron. Creo que eso lo vivimos todos. Entonces hay que volver a construir
y hacerlo mejor. Lograr este objetivo depende de abordar problemas estructurales como la pobreza, el cambio climático y la necesidad de crear sociedades más inclusivas y de aprovechar el enorme potencial generado por los avances tecnológicos. Vean cómo engloba todo, o sea, engloba todo, ya se ve de una manera diferente, va a incluir el tema pobreza, el cambio climático y aprovechar todos los avances tecnológicos para tener esa oportunidad de reconstruir la colaboración, las tecnologías digitales y ambiente que promueva la innovación, no solo en el mercado, sino también en la propia labor de los reguladores. Serán claves para la recuperación y resiliencias futuras. Entonces, no esperemos una otra pandemia, pero sí trabajemos en todo. Y si viene otra crisis mundial, estemos preparados. En nuestro país hemos hecho algo con relación a las estrategias para mejorar la política regulatoria. Esas ya se dieron a conocer ampliamente a través de la OCDE, a través de CITEL, a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Hemos hecho algo realmente. Todos los países somos miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Todos los países somos miembros de CITEL. La OCDE es un organismo especializado en muchas materias. El BID, ¿hemos hecho algo con relación a esas recomendaciones? Si no, a trabajar en esto, a trabajar si no hemos trabajado todavía en esas recomendaciones. Temas catalizadores de la agenda socioeconómica y del papel de regulación. Aquí vamos a catalizar. Cada vez más los organismos internacionales integran estas tendencias en sus visiones a futuro. Por ejemplo, la visión 2025 del BID identifica 5 áreas de oportunidad para lograr un crecimiento económico sostenible, incluyente en América Latina. La primera área, la integración regional. Realmente hemos reflexionado en qué sería, cómo sería bueno tener una integración regional, la economía digital, las pequeñas y medianas empresas, la resiliencia y la mitigación del cambio climático, la igualdad de género y la diversidad. Realmente hemos tomado todo esto en cuenta. O sea, es necesario pensar en todo eso. Las soluciones de los gobiernos y el mercado y la sociedad construyan en esas áreas seguramente requerirán regulaciones que incidirán sobre el comportamiento de los actores económicos y sociales. El éxito de las políticas públicas por implementarse estará condicionado por la calidad de las regulaciones y sus efectos. 4 grandes temas catalizadores de la agenda de las políticas públicas. 1, la inclusión social y la pobreza. Transformaciones tecnológicas. La cooperación internacional. O sea, realmente hemos aprovechado esas cooperaciones internacionales. Cambio climático y sostenibilidad ambiental. Realmente hemos trabajado sobre todo esto a la hora que pensamos en regular. ¿Contemplamos esto o solo contemplamos aspectos administrativos o aspectos del día a día o estamos pensando más allá? Es necesario que pensemos más allá. Es necesario, o sea, tomar en cuenta todos estos factores es lo que lleva realmente a una verdadera evolución. Y en esto tenemos 1. Aquí mencionamos la inclusión social, la transformación de tecnologías, cooperación, y 4, el cambio climático. Vamos con el 1. La inclusión social de la pobreza. En comparación con las economías desarrolladas, América Latina se caracteriza por una alta desigualdad en el ingreso, falta de equidad de género y dificultades de acceso a los servicios públicos en caso de poblaciones y grupos vulnerables. El reto de la inclusión se potencia con el advenimiento de la economía digital
y las nuevas tecnologías. Mírense esta parte, la parte de la inclusión se potencia con el advenimiento de la economía digital y las nuevas tecnologías. Si nos quedamos rezagados, qué va a pasar? O sea, si no damos un paso, vamos a quedar en una brecha completa. Se requiere que se refuerza la importancia del acceso al Internet para facilitar el ejercicio de los derechos y el acceso a oportunidades e interacciones sociales. Entonces, es un reto. Además, las brechas de género en el acceso a Internet siguen siendo significativas, lo que ocurre con el acceso entre diferentes quintiles de ingreso. Para ello, los procesos de reforma regulatoria deben considerar la realidad de los diferentes grupos vulnerables y el contexto particular de cada intervención como medio para contribuir a la construcción de equidad y términos de oportunidades. 2. Transformaciones tecnológicas. Muchos sectores de la sociedad están enfrentando un proceso rápido y profundo de cambios tecnológicos, con énfasis en la digitalización. Este fenómeno ha venido acompañado de una transformación de productos, servicios e interacciones y de una explosión de datos sin precedentes. Los modelos de negocios disruptivos están alterando drásticamente los mercados y las industrias tradicionales dominantes. Por ejemplo, la expansión de plataformas económicas compartidas en áreas como el transporte, el turismo o los servicios financieros, y los modelos de negocios y productos que utilizan nuevas tecnologías como el almacenamiento de servicios en la nube, el Internet de las cosas. Entonces, realmente hay cambios que están llamándonos a que se tomen en consideración nuevas cosas para que tengamos una mejora realmente integral. O sea, pensemos desde ya en todo ello. Esta transformación trae consigo nuevas dinámicas y complejidades que, si bien crean grandes oportunidades para llevar los beneficios de las tecnologías digitales a toda la sociedad, también generan riesgos que deben ser considerados y abordados. El número 3, la cooperación internacional. Como les dije, esto deberíamos aprovecharlo al máximo. En ese contexto, la cooperación regulatoria internacional ha construido a la generación de oportunidades y negocios, la protección de los derechos de los consumidores y la seguridad sanitaria de los ciudadanos. Asimismo, gracias a la cooperación entre reguladores de diferentes jurisdicciones, estos pueden compartir su experiencia y sus conocimientos y sus recursos en el dominio específico. Por eso, importancia de esa cooperación. Yo veo ahí que se han organizado foros y esa cooperación internacional es importante. Se han organizado foros en donde participan todos los reguladores y dan su experiencia, la experiencia propia de cada país, y se comparte entre ellos. O sea, ven una temática específica y ahí se comparte esa experiencia. Entonces, son muy importantes. Hay cooperaciones que ya tienen muchos países que están ofreciendo o tratados internacionales que ofrecen cooperación. Entonces, hay que aprovechar toda esa cooperación internacional. El cambio climático y sostenibilidad ambiental, como les dije, hay que también ver todo esto desde ahora. Si no, después vamos a tener alguna consecuencia en no haber considerado todo esto. En los últimos años, la conciencia pública sobre la relevancia del cambio climático y sus efectos sociales, económicos y ambientales ha aumentado y se ha visto reforzada por la percepción de cómo la intervención humana puede contribuir a la degradación de ecosistema y desastres naturales de alto impacto. Entonces, realmente hay que pensar desde ya en los nuevos temas catalizadores, desde ya, tomarlos en cuenta, pensar, porque si no, en algún momento esto va a traer consecuencias. De acuerdo a CEPAL, esta fue información de 2015, la economía del cambio climático eh, en América Latina y Caribe, paradojas y desafíos de desarrollo sostenible. Las estimaciones para la región muestran que aún el escenario más optimista habría un aumento promedio de la temperatura de 1 grado centígrado para el 2100 en todas las subregiones, y para las regiones como Centroamérica
y América del Sur un incremento mayor todavía, de entre 1,6 a 4 grados centígrados. Entonces hay que tomar en cuenta todo eso. En nuestro país, realmente estamos tomando en cuenta los temas catalizadores de la agenda socioeconómica y el papel de la regulación. O sea, la regulación debemos de verla en forma integral. Estamos trabajando en regulación, telecomunicaciones, competencia de telecomunicaciones, pero debemos de ver todo el entorno. ¿Qué otros factores se pueden beneficiar con estos cambios? O sea, no, cuando voy a decir, voy a simplificar un procedimiento, no solo pensar en simplificar el procedimiento, tomar en cuenta todo el entorno que podamos visualizar para hacer realmente una verdadera reforma. ¿Hemos hecho algo sobre esto o no? Si no, pues hay que trabajar sobre esto. Bueno, muchas gracias. Hemos finalizado el sexto webinar y nos veremos en el próximo. Que estén bien y trabajemos en los foros y en las tareas que voy dejando en cada uno de los webinars. Para cada uno de los webinars estoy introduciendo una tarea relacionada con el tema de cada webinar y es para que realmente tomando los conceptos aprendidos podamos ver esas tareas viéndolas con ese enfoque. O sea, la tarea es verla con ese enfoque. Los conceptos aprendidos, hacer la tarea viéndola con ese enfoque y que sea personal. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo.